México es un país de profundas raíces católicas. Según cifras recientes, más de 7 de cada 10 mexicanos se identifican con esta fe. Pero más allá de los números, hay una pregunta que sobresale en nuestra sociedad. ¿Cómo influye realmente el discurso de la religión católica en nuestra vida diaria? A lo largo de las últimas décadas, los líderes de la Iglesia Católica han emitido un mensaje constante que tiene un discurso subyacente poderoso. Desde el Vaticano, figuras como el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco e incluso León XIV han defendido un modelo muy específico de vida, familia y moral. Este discurso no solo es religioso, es en esencia un discurso hegemónico, es decir, un relato que se presenta como la verdad única, una norma que se vuelve incuestionable. Habla de la familia formada por un hombre y una mujer, de la defensa de la vida desde el momento de la concepción y de un orden moral que deja poco espacio para la divergencia o para otras cuestiones fuera de lo normal. El discurso hegemónico de la religión católica deja de verse como una opinión y empieza a sentirse como algo normal o incluso natural. Ya no se cuestiona por qué la familia debe de ser de cierta forma, simplemente se acepta que así es. De esta manera, el discurso religioso se vuelve parte de la vida cotidiana y se presenta como una verdad incuestionable, lo que hace difícil reflexionar o incluso criticarlo. Y estos mensajes, que van de las macroestructuras, tienen efectos concretos en nuestra psique colectiva y en nuestra propia individualidad. En efecto, convergen en las microestructuras. Generan una presión silenciosa para ajustarnos a un molde. Por ello, pueden hacer que quienes viven fuera de este modelo, como las familias homoparentales, personas solteras por elección, mujeres que deciden sobre su cuerpo o que simplemente no deciden procrear al ponerse a sí mismas primero, se sientan en falta, excluidos o incluso en conflictos con su propia fe. Pero entonces, si este discurso es tan fuerte, ¿cómo se sostiene en el tiempo? No lo hace principalmente a través de la imposición directa o la violencia como sucedía tiempo atrás, sino mediante mecanismos mucho más sutiles y cotidianos como lo son las prácticas de socialización, mismas que ocurren desde que nos volvemos partícipes en las instituciones. Desde la perspectiva de Soler y Flecha, este discurso no se puede ver solo como una expresión religiosa o una tradición cultural, es más bien un acto comunicativo de poder. No se trata de construir consensos libres de coacción, sino de aceptar un modelo moral que ya ha sido establecido. En este contexto, el lenguaje juega un papel activo. Como señala Andersen, no solo describe la realidad, sino que la crea simbólicamente definiendo qué formas de vida son aceptables y cuáles quedan fuera de lo permitido. A través de su repetición en espacios cotidianos como la familia, la educación y los rituales religiosos, el discurso se vuelve natural y se presenta como algo incuestionable, funcionando bajo condiciones estructurales de desigualdad que limitan la posibilidad de diferir con él. Así la comunicación no busca un acuerdo entre los interlocutores, más bien actúa de manera perlocutoria, generando efectos concretos en la subjetividad, la identidad y las decisiones de las personas, al mismo tiempo que refuerza relaciones de poder que operan sin necesidad de coerción explícita. Como decía Michael Foucault, el poder y el saber van de la mano. Y bueno, la Iglesia como institución produce un saber, una sola forma de entender el mundo que se transmite generación tras generación. Un instrumento clave es, por ejemplo, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, presentado por Benedicto XVI. No es solo un libro de doctrina para aprender sobre la religión, es una herramienta para construir una identidad que será aceptada en la sociedad.
El psicólogo Jerome Brunner, por su parte, nos habla de la fuerza de las narrativas. Las culturas se sostienen sobre historias que dan sentido a la experiencia. Y bueno, la Iglesia ofrece una narrativa maestra, la cual es la de la familia tradicional bajo amenaza, la de una vida que debe ser protegida desde su inicio. Y esta historia es tan dominante porque ofrece coherencia en un mundo complejo, pero también porque quien no encaja en ella puede quedar simbólicamente fuera del relato o del canon, es decir, es polarizado. Así, a través de la educación familiar, la ritualización de la fe, la repetición de los medios masivos y dominantes de comunicación y la internalización desde la infancia, el discurso se vuelve parte de nuestro paisaje mental. Por así decirlo, hace una estructuración de lo que significa para nosotros la familia, la moral y la vida. O bien estructuran, lo ya mencionado, la subjetivación de cada uno. Esto ocurre de manera cognitiva. Es así que aprendemos, casi sin darnos cuenta, qué es lo normal, lo bueno, lo aceptable, lo correcto. Pero hay una buena noticia. Los discursos no son piedras inmutables, son construcciones humanas y como tales pueden cambiarse, adaptarse y transformarse hasta volverse significativos. Incluso desde dentro de la misma institución podemos ver señales de evolución. El Papa Francisco, por ejemplo, ha dado un paso significativo al vincular la defensa de la familia con problemáticas sociales concretas, como el desempleo juvenil, la falta de oportunidades para las mujeres y la propia precariedad económica. Ya no es solo un mandato abstracto, es un llamado a cuidar y tomar conciencia de las condiciones materiales que hacen posible la vida digna. Por así decirlo, el Papa Francisco ha intentado transformar el discurso de la Iglesia, cambiando el punto desde donde se habla. En lugar de que el centro sea únicamente la norma moral o la doctrina, propone que el centro sea la persona concreta y su realidad. Para cerrar, invitamos a la audiencia a hacer una pausa y reflexionar sobre aquello que muchas veces se acepta como normal o incuestionable. A lo largo del video se ha mostrado cómo nuestras ideas sobre la familia, el amor y lo que entendemos por una vida plena no se construyen de manera individual, sino que están atravesadas por discursos sociales, culturales e históricos. En este sentido, queda abierta una pregunta clave para cada persona. ¿Qué voces y de qué manera han moldeado tu idea de familia, amor y de vida plena? Desde esta mirada, la diversidad deja de entenderse como una amenaza a la tradición y se reconoce como la evidencia de que la vida encuentra múltiples formas de florecer. Escuchar otras experiencias, reconocer distintas formas de vivir y vincularse implica cuestionar el discurso dominante y revisar aquellas narrativas que se han presentado como únicas o universales. Con este documental no se busca ofrecer conclusiones cerradas, sino abrir un espacio para el diálogo colectivo. El cambio social no comienza con un gran discurso, sino con preguntas que invitan a pensar de otra manera. Y si la historia puede contarse de otra forma, ¿qué pasaría si escuchamos otras voces? ¿Qué cambios podrían surgir a partir de esas conversaciones? De esta manera, se propone llevar la reflexión más allá del video, invitando a la discusión en grupo, al intercambio de ideas y a la construcción colectiva de nuevas miradas sobre el tema analizado, reconociendo que el cuestionamiento compartido también es una forma de transformación social.